debate educogénico, digamos, de una sociedad. De hecho, salud y educación tienen muchísimo que ver. Por ejemplo, ambas son susceptibles de políticas transversales, porque uno no se educa solo en la escuela, uno en gran parte se educa en el hogar, y de ahí vienen grandes diferencias sociales en educación. Lo mismo que en la salud, por tanto, se presta a políticas transversales. Ambos son componentes del capital humano, y ambos, en tanto que capital humano, promueven el crecimiento económico y el aumento de productividad, y más la educación que la salud, por cierto, ¿vale? Ambos son bienes de mérito, y por tanto hay una legitimidad para la, digamos, regulación y la intervención pública, más incluso en educación que en sanidad. La educación es obligatoria hasta los 16 años en España, pero no es obligatorio vacunar a los niños o no es obligatorio llevarlos al médico, ¿vale? Ambos, en cuanto a bienes de méritos, legitiman el marketing social, es decir, basados en el behavioral economics y en la irracionalidad del ser humano, hacer el nudge, poner como opción por defecto la más saludable o la más educativa, podría ser la que más forma, etcétera. Tienen fronteras difusas, con otros no voy a entrar aquí a fondo, pero bueno, y ambas tienen externalidades positivas y negativas, tampoco voy a entrar en esto. Y sobre todo, último punto, ambas, entre las dos, educación y sanidad, representan más del 70% del gasto de las comunidades autónomas en España. Por tanto, en el fondo, ambas son víctimas de potenciales de recortes y, por tanto, ambas tienen que competir por sobrevivir en este mundo de recortes, donde o para ti o para mí que cortamos y dónde, ¿no? Bueno, esto viene un poco a cuento de que la salud no es el único objetivo del sistema, de esto se habló mucho esta mañana, y el bienestar social tiene muchos más componentes, difíciles de medir, la función del bienestar social que veíamos, cómo la medimos, el happiness, o con renta saludablemente equivalente, o a través de las capacidades. Todo esto son disquisiciones, pero en el fondo lo que tenemos es más o menos un esquema como este. Tenemos políticas que desarrolla sanidad o que desarrollan otros sectores y que influyen principalmente en la salud o principalmente en otros outputs, en otros outcomes del bienestar social. Por ejemplo, políticas desarrolladas desde sanidad que influyen sobre todo en la salud es todas las intervenciones de servicios asistenciales y de prevención clínica, ¿vale? Los cribados, las vacunas, etcétera. Pero es que, así como decimos educación para la salud, también podemos decir salud para la educación. Y está el precioso experimento en Kenia, donde demuestran que desparasitando a los niños keniatas, pues resulta que mejoran mucho más el rendimiento educativo que contratando a un profesor adicional para hacer los grupos más reducidos. La salud para la educación, no solo educación para la salud. Y claro, y tenemos políticas hechas desde otros sectores, que son fuera de la sanidad, que impactan sobre todo en salud o que impactan en otros, también en otros outcomes del bienestar social. La Dirección General de Tráfico en España posiblemente ha hecho más por la salud de los españoles que muchos hospitales juntos. El carné por puntos, el aumentar las multas, cambiar el código de la circulación, aumentar las dotaciones de Guardia Civil. De hecho, en España el número de muertos en accidentes de tráfico pasó de 6.000 a 1.000 en unos pocos años. De 6.000 a 1.000. Y en el ranking de muertes por accidente de tráfico hemos pasado en solo 4 o 5 años pues del puesto 19 al 11 del conjunto de países que nos rodean. Por tanto, la Dirección General de Tráfico, medalla de oro, podio que ha hecho por la salud. Y segundo, pues probablemente el Ministerio de Hacienda, porque lo que está demostrado que funciona y es coste efectivo para mejorar estilos de vida, tabaquismo, etcétera, es la represión. La represión es lo más coste efectivo y hay muchísimos trabajos sobre esto. ¿Y qué es represión? Represión es prohibiciones de fumar en lugares públicos, etcétera, la ley de Ildefonso de 2007, bueno, 11, de 2011, y subida de impuestos. Esto es lo que funciona, por tanto, medalla de plata probablemente al Ministerio de Hacienda, ¿no? Entonces podríamos pensar, hombre, lo bueno sería hacer políticas transversales, pero para esto lo primero que hay que hacer es
tener conocimiento ex ante de cuáles van a ser sus consecuencias o sus resultados en términos de outcome y también sus costes, ¿vale? Porque claro, una vez que implementamos la política, es difícil volver atrás, no se puede volver a meter la pasta de dientes dentro del tubo, ¿vale? Y esto es lo que ocurre también aquí. Y hay dificultades serias para la evaluación de las políticas transversales. Hay dificultades serias, algunas metodológicas y otras por intereses, digamos, por incentivos, ¿vale? Y hay dificultades para evaluarlas a priori, antes de implementar una política transversal, saber qué va a ocurrir, y a posteriori incluso, una vez implementada. Hombre, hay problemas metodológicos, claro que sí. La posibilidad de experimentación es limitada, son políticas de consecuencias a largo plazo y la evaluación tiene un horizonte de corto plazo. De esto hablaba en la sesión anterior Carmen Cabezas, la sesión de obesidad infantil, que fue muy interesante. Porque hay múltiples causas y múltiples efectos, no solo sobre la salud, sino colaterales sobre otros componentes del bienestar social. Y aquí está todo lo de esta mañana de cómo medimos el bienestar social, etcétera. Ahí tenemos una limitación importante. Y sobre todo, por falta de validez externa. Si tú evalúas un nuevo medicamento, la fisiología humana es igual aquí que en Pekín. Pero si tú evalúas una política intersectorial, el resultado de tu evaluación para Granada no puedes extrapolarlo por analogía en ningún otro contexto, porque los resultados son contexto dependientes. De modo que pues, no podemos aprender mucho de lo que han hecho los demás. Y claro, y hay problemas de incentivos, hombre. Primero, nadie quiere pagar por esto, porque que no hay una parte interesada en exclusiva. Si una política depende de varios departamentos, ¿quién es el que pone el dinero para evaluarla, no? Y luego son estudios costosos, sobre todo si implican experimentos. Hay otro problema de aplicación, que en mi opinión es mucho más importante, no que la falta de conocimiento, pero probablemente es un problema esencial, que es un problema institucional, de hasta qué punto la salud es prioritaria en la política española, ¿vale? Porque claro, si no es prioritaria, por mucho mensaje que lancemos de salud en todas las políticas, lo lanzamos entre los amiguetes que estamos aquí, pero no vamos a conseguir que esto trascienda a la sociedad. Hice un ejercicio rápido, bueno, no tan rápido, pero sencillo, que consistió en lo siguiente. Cogí los discursos de investidura de todos los presidentes del gobierno españoles de la democracia, desde Adolfo Suárez en el 79 hasta Mariano Rajoy en 2011, ¿vale? Entonces, conté palabras que habían dicho y conté algunas palabras determinadas. En total, en estos discursos de investidura se dijeron 52.000 y pico palabras, ¿vale? Y, por ejemplo, la palabra económico 171 veces, o la palabra Estado 126, democracia 80, terrorismo 49, Constitución 120, o desempleo, paro, laboral 79, ¿vale? Hombre, aquí se ven tendencias temporales, claro que sí, preocupaba más, pues, lo económico cuando los pactos de la Moncloa y al principio, pues claro, que sí, bien. Entonces la pregunta es, ¿cuántas veces en total creen que se dijo la palabra sanidad? Claro, fíjense que el número de palabras varía mucho de unos discursos a otros, ¿vale? He puesto un interrogante a Felipe González, segunda y tercera, porque realmente en el boletín oficial del Congreso no está el discurso, sino está el relato del discurso que hace el letrado de la Cámara. Es casi textual, pero no es exactamente el mismo, ¿vale? Pero bueno, hombre, por ejemplo, en el segundo mandato todos hablan mucho menos que en el primero, ¿vale? Aznar 4.700 en el segundo, Zapatero 7.800, pasa a 400 en el segundo. Bueno, ya lo han dicho todo, en el segundo ya no. Vale, de modo que el número de veces que dicen la palabra sanidad ha de ser relativo al total de palabras que pronunciaron, ¿vale? Bueno, pues fíjate, vamos a mirar cuántas veces han dicho educación. Hemos dicho sanidad y educación pueden competir, ¿vale? ¿Se acuerdan? Y son el 70% del gasto. Educación, medio ambiente, que es otro sector que puede competir, y sanidad y salud. Bueno, educación lo han dicho 47 veces, bastante, ¿verdad? Sobre todo, fíjate, está muy concentrado en Zapatero y Rajoy, ¿vale? Y luego al principio Suárez.
Medio ambiente, paradójicamente, donde más se ha dicho es en el último discurso de Rajoy, 12 veces, y en los demás, al principio apenas era una preocupación en el país. Bueno, pues sanidad aparece 12 veces, menos que los otros dos, pero salud, no sanidad, porque estamos hablando de salud en todas las políticas, ¿verdad? En total, 2, y porque di saludable como pulpo, como animal de compañía. Es decir, que esta de aquí de Zapatero dijo saludable, no dijo salud y la colé 2 veces. O sea, lo que, digamos, la salud toma prioridad al más alto nivel del gobierno cuando hay una crisis sanitaria como la del ébola. Hay el problema del ébola y se pone a la vicepresidenta del gobierno dirigiendo un comité de crisis. Pero no se pone a la vicepresidenta del gobierno dirigiendo un comité antiobesidad o tabaco, una cosa de estas, ¿no? Entonces, y luego el siguiente problema, o sea, la salud no es una prioridad, no tenemos métodos buenos para evaluar políticas transversales y además, muchas veces las políticas que se hacen son lo que Vicente Ortún llama experimentos a prueba de fallo. Experimentos a prueba de fallo quiere decir un político no puede permitirse que si se evalúa la política que ha puesto en marcha y el resultado sale no significativo, pues que esto se difunda. De modo que acaban siendo todas las políticas implementadas bien evaluadas. De esto habla, a otro nivel, pero similar, este médico inglés harto de que el gobierno británico acabe o no evaluando o evaluando mal o falseando los resultados, en este caso de las políticas que se hicieron para mejorar la gestión de camas de camas de crónicos, ¿no? Entonces, paradójicamente, ante todo esto que estamos diciendo, resulta que la salud es la transversalidad, la salud en todas las políticas, resulta que es la política oficial en la Unión Europea y en la OMS. En realidad esto viene de aquella promoción de la salud de Ottawa del año 1986, que hablaba en el fondo de todo esto de salud en todas las políticas, pero se formaliza, digamos, pues en los años 2000, en 2006, con la presidencia finlandesa de la Unión Europea, ¿no? Esto es una especie de cronograma. En el 78, ¿se acuerdan de que era salud en todas las políticas? Salud para todos, en el año 2000. ¿Se acuerdan? Salud para todos en el año 2000. Claro, cuando llega el año 2000, dice, ya llegamos a este año y vamos a cambiar la PT por la TP. Y decimos, vale, pues en el año aquí ponemos salud en todas las políticas. La salud en todas las políticas, que digamos se define después de definir los objetivos del milenio del 2000, que son mucho más amplios que la salud, porque los objetivos del milenio hablan de desarrollo, de igualdad, de equidad, etcétera, ¿no? Pues esto está muy ligado a la equidad. O sea, no es solo que hay que hacer políticas transversales, es que hay que reducir las desigualdades. Y esto lo empieza diciendo el Banco Mundial en su informe de 2006, donde da un giro radical a sus informes anteriores, y esto lo dice la OMS, que encarga informes sobre ad hoc sobre determinantes sociales en salud, desigualdades en salud, etcétera. En uno de ellos estuvo Guillem hace poco. De modo que la OMS publica sus manuales para que los países sepan cómo aplicar salud en todas las políticas. La Unión Europea también asume la salud en todas las políticas como su política oficial y habla tiene hasta manuales de evaluación de impacto en salud. Pero una cosa es del dicho al hecho, dice el lema de esta mesa, y es que realmente de la teoría a la práctica va un abismo. O sea, cómo aplicar estos métodos no es algo que esté nada claro, ¿no? Bueno, en España tenemos experiencias también, y algunas experiencias muy positivas y muy exitosas, pero si miramos la estrategia de promoción de la salud y prevención en el Sistema Nacional de Salud, que es, digamos, la política oficial a nivel de Estado, ¿vale?, aprobada a finales del 2013, vemos que en realidad, aunque habla de salud en todas las políticas, porque sí lo hace, ¿vale?, y sí prioriza, pero en realidad está centrada en la prevención clínica hecha desde el sistema sanitario, mucho más que en otros sectores. Y además no tiene estrategias
bien definidas para implementar, ni tiene un plan de financiación. Y esto es lo que la va a matar, ¿vale? Bueno, se basa en la cronicidad, etcétera. Algunas experiencias bien hechas en España interesantes, o por lo menos sugerentes, el Plan Urbano de Vitoria, que hizo una evaluación de impacto en salud con el soterramiento del ferrocarril, o el plan de reconversión de este barrio de Bilbao. Son ejemplos, digamos, de libro de aplicación de las políticas transversales, interdepartamentales, etcétera, a nivel ambas de urbanismo, o sea, de diseño urbano, ¿no? Hombre, tenemos una excelente ley de salud pública que consagra la salud en todas las políticas en España como marco general. Lo que pasa es que no se está aplicando mucho, como dirá probablemente Ildefonso luego, ¿no? Y muchas comunidades autónomas han hecho leyes de salud pública que incorporan el principio de salud en todas las políticas. Es curioso, no voy ahora a detallarlas, pero es curioso comparar unas y otras leyes de salud pública porque algunas claramente lo consagran, digamos, con una perspectiva más de equidad y otras pues lo mencionan casi de pasada. Quizá el ejemplo más paradigmático es el de Cataluña con el PINSAP, que es una experiencia iniciada ya hace 2 años desde que empezaron con las pruebas piloto y muy interesante, ¿no? Bueno, yo he traído aquí 2 experiencias que a mí me parece que podemos aprender de ellas. Son una de California y una de Australia. A ver, California. ¿Qué hicieron los de California? Dicen, o piensan, me imagino yo que piensan, no sé. Dice, como la salud no parece que venda mucho, y ya está bien de consejos y de tal, y lo que aquí vende es el medio ambiente, la ecología y todas estas cosas, colemos la salud en todas las políticas a través de un programa que se llame Salud, Equidad y Sostenibilidad en todas las políticas. Entonces, en el fondo, lo que van es hacer un programa atractivo para, en este caso, el público de California, ¿no? Salud en todas las políticas, mejorar la salud a través de colaboración intersectorial, pero salud, equidad y sostenibilidad. Entonces, crean una comisión intergubernamental de estrategias de crecimiento económico, de sostenibilidad, de crecimiento de crecimiento económico sostenible, ¿vale? Donde participan 19 agencias estatales, fíjate, vivienda, transporte, educación, todas las letras que aparecían al principio, ¿no? Calidad del aire, parques. Lo que a mí, y hacen 34 recomendaciones, la mayoría no sanitarias. Por ejemplo, una de ellas es de la fábrica al tenedor, cómo facilitar el acceso a alimentación saludable y cambiar el funcionamiento de los mercados. ¿Qué dije? Ah, perdón, de la granja. Sí, gracias. De la granja. Lo que a mí más me gusta del programa de California es lo siguiente. Primero, establece plazos para las medidas concretas y un plan de evaluación, que eso no lo hemos hecho aquí o no hemos sabido hacerlo. Busca cómo resolver conflictos entre departamentos y lo hace buscando los beneficios conjuntos de la acción conjunta. Es decir, es algo así como Adam Smith con el capitalismo, ¿no? Cada individuo, siendo egoísta, acaba funcionando en un mundo en el que la mano invisible hace que todo vaya como una seda. Pues esto es un poco lo mismo. No intentemos convencer al Departamento de Agricultura de que se preocupe por la salud, porque no se va a preocupar, se preocupa de la agricultura. Convenzámoslo de que este plan les interesa a ellos. Convenzamos a Hacienda no de que hay que poner, de que el impuesto es bueno para la salud, el impuesto sobre el tabaco, le da igual. Convenzamos a Hacienda de que el impuesto sobre el tabaco es anticíclico, lo van a cobrar aunque la economía vaya mal, no crea coste político, es bien visto por la sociedad. Convenzamos a cada departamento con sus propios argumentos e intereses, que no son los de la salud, porque aunque sea nuestro ombligo, no es el objetivo prioritario del Departamento de Agricultura, o de Transporte, o de Urbanismo, o de Hacienda, ¿no? Que las decisiones se toman fuera y por encima del Departamento de Salud, a un nivel mayor, y sobre todo, que no valen cartas a los Reyes Magos, sin financiación, que cada medida va acompañada de un plan financiero. Que esto es el problema que hemos tenido en España con los antiguos planes de salud, los tradicionales, que se hacía una evaluación de impacto en salud, de muchas políticas intersectoriales y tal, y al final se acaba poniendo una lista de medidas
no financiadas. Ya estoy acabando. Bueno, en Australia le hicieron, Australia del Sur, hicieron una aplicación de todas las políticas a la obesidad. ¿Y qué podemos aprender de ellos? Pues dos cosas. Primero, que esto funciona de abajo arriba, bottom up, empezar con pequeñas pruebas piloto y empezar a extender experiencias exitosas hacia arriba. Segundo, podemos aprender que la colaboración intersectorial se consigue con distintos tipos de instrumentos y de incentivos, ¿vale? Y que la mayor parte de las acciones políticas viables eran acciones que consistían en cambiar el entorno y que estaban absolutamente fuera de la sanidad, ¿vale? Eso serían este artículo, vamos, a mí particularmente me interesó porque cuenta la experiencia, cómo lo hicieron y tal, ¿no? Y ya está. ¿Cuáles fueron las claves del éxito? Agenda y jerarquía. Lo primero, que la salud entre en la agenda y entre a un nivel alto en la jerarquía del gobierno. Que haya dinero en la mesa, buscar la colaboración interesada de las partes, por ejemplo, si haces una colaboración con las empresas privadas, que es mejor hacerlo en barrios y municipios y menos en los papeles, y aprendiendo de lo que funciona, priorizando y intentar hacer agendas independientes de los lobbies, con un plan de acción y evaluación posterior. Entonces, me queda una que es conclusiones, pero en vez de hacer esa, que es como la síntesis, voy a contestar la tercera pregunta de Guillem, ¿vale? A ver, ¿te atreverías a definir una especie de criterio a lo NICE, pero para priorizar no solo en salud, sino en bienestar social? Yo creo que eso es esencial para este país. O sea, no solo que haya que atreverse, es que yo creo que es la forma de avanzar, ¿no? Porque si miramos solo al ombligo de la salud, nos olvidamos de que hay también un universo fuera. A mí esta mañana, acabo un minuto, ¿eh? Esta mañana a mí me chocaron varias cosas que aprendí en la sesión de la mañana. Primero, el Florbain, el primero, dijo que las desigualdades en renta importan más que las desigualdades en salud. Toma ya, ¿vale? Segundo, según el Eurobarómetro, que citó Alais, el segundo, según el Eurobarómetro, compara 40 países europeos, la gran diferencia en felicidad de los seres humanos, que había 650.000 en aquella muestra, la gran diferencia en felicidad entre los seres humanos era ¿qué? ¿La salud? No. ¿Qué era? ¿El estar desempleado o estar empleado? Y ese era el estándar que usaban para hacer todas las demás comparaciones. Esa es la gran... Y eso estamos hablando de mercado laboral en un caso y estamos hablando de políticas de renta en otro, ¿no? Y bueno, y ya lo último, y ahora sí que termino, ahora mismo en otra sesión está presentando Jaime Pinilla un estudio que hicimos sobre nutrición y lo que demuestra es que en España los que comen bien, los que siguen un estándar de alimentación correctamente medido, son las personas mayores. Cuanto más mayor te vas haciendo, mejor vas comiendo. Y el gradiente social de clase es pequeñísimo. Y además no ha empeorado con la crisis. Por mucho que queramos que la realidad sea otra y que nos convenga más, no lo es. Claro, si hay una variable exógena, esa es la edad, tío, esa es la edad. Por tanto, si lo que determina que comas bien es cuántos años tienes, pues me parece que tenemos que buscar bien qué tipo de políticas vamos a hacer en la estrategia NAOS para conseguir que los niños se alimenten bien. Pues nada más, muchas gracias. Bueno, pues de las otras dos, los que queden una cada uno, o si no estáis, suponiendo que estáis de acuerdo con la que ha dado Bea, si no hay que desmarcarse. Gracias, Bea, por el esfuerzo. Y a ver si conseguimos liberar media hora para debate, porque a las 6 necesita la sala para prepararla para la tesis, la actividad de la escuela. Bueno, pues buenas tardes. Gracias en primer lugar al Comité Científico y al coordinador de la mesa por la invitación. Y la responsabilidad de aceptar compromisos imprudentes es exclusivamente mía.
En el reparto inicial de papeles entre los miembros de las mesas, yo me quedé con ver qué rol juegan las instituciones, tanto en la transnacionalidad como en la transversalidad. No obstante, como Bea ha contestado la pregunta tercera, yo empezaré por contestar la pregunta segunda, que es la de la utilización con sesgo. Sí, la utilización tiene sesgo, o sea, la enfermedad es una cosa de pobres y la utilización sanitaria es una cosa de ricos, o sea, simplificando mucho. Excepto en primaria, como Rosa Urbanos ha mostrado. O sea, cada vez más, y si se descuidan las decisiones compartida, la utilización se orienta a los enfermos triple W, que como sabéis son los que están well, son wealthy, pero eso sí, están muy worried. ¿Cómo se gestiona la utilización? Yo no me fío nada de las políticas, me fío mucho menos de las políticas de demanda que de las políticas de oferta. La utilización en sanidad es el encuentro entre una oferta y una necesidad que se expresa. Gestiona la utilización desde la oferta. Haz como Kaiser, si eres una organización. Kaiser ha bajado la frecuentación tanto en ambulatorio como en hospitales. Planifica si es un sistema sanitario, porque la utilización vendrá determinada por la oferta de todo tipo. Y gestionar la utilización, primero de todo, es planificar. Después es orientarse a la primaria. Después es planificar la tarea en el hospital. Después tener una gestora de casos en enfermería. Son muchas cosas. Pero primero lo básico. Y creo que esta es fácil. Si sigo, la tercera estoy totalmente de acuerdo con Bea. El problema de la respuesta nuestra es porque somos el último de los últimos países europeos en adoptar un sistema que permita evaluar el coste efectivo de incrementar para incorporar una prestación a la cartera de servicios. Si os habéis mirado... por cierto, la frase esa de los experimentos a prueba de fallo es de Ricard, O sea, siempre que veis una frase un poco bien hecha, normalmente es de Ricard. Y estaba referida al CIRA, que llevamos ya 15 años, son ahora, se aproximan. La urgencia, que es un artículo de Boro citando un artículo de farmacia hospitalaria, donde aparecen lo que estamos pagando ya en este momento por fármacos oncológicos, por fármacos de antienfermedades autoinmunes, etcétera. El que recuerdo de memoria, el récord me parece que son 2 millones de euros al año. Por AVAC estamos pagando por el apatinib. Cuando un país paga 2 millones, el siguiente laboratorio que viene con un producto dice, no, el mío es mejor, si por este pagas 2 millones, yo 4. O sea, esto ya es urgencia. Y la pregunta es ¿por qué no? No porque no lo hace, es porque no lo hemos hecho ya. ¿Cómo hemos conseguido resistir esta presión? Y bueno, vamos a la presentación. Por si me despisto mucho, el resumen de lo que quiero decir. Yo había enfocado la transnacionalidad, porque hay muchas políticas que han de ser universales. Y en eso concluiré muy rápido diciendo que es imposible soslayar el conflicto en dos determinantes muy importantes de la salud, como son el calentamiento global y la desigualdad. Aquí tenemos un problema de acción colectiva, donde no todo el mundo tiene interés en el mismo curso de acción. En transversalidad, pues a falta de medidas, que no he encontrado, validadas sobre calidad institucional, pondré un ejemplo de concepto etéreo que sí que se ha validado, y a falta de conocimiento etiológico sobre cómo se genera el buen gobierno en un país, pues daré alguna buena noticia en lo que tengo que hablar yo, que son instituciones que se han redescubierto, una economía que se vuelve más científica, y al final aterrizaré en España. En esto no nos había puesto de acuerdo con Bea, yo daré su mismo mensaje: basta ya de imperialismo sanitario, por favor, hablemos, y me gusta ahí coger el mismo ejemplo que ella, hablemos de educación en todas las políticas. Dejémonos de salud en todas las políticas un poquito, que sirve para usted corra, y si no, mientras esté en el sofá, tómese esto, porque ya sabemos que no va a correr. O sea, lo que hacemos es fomentar la sanitarización, esa que lleva a pedir test innecesarios para diagnosticar problemas que no existen, pero que la gente los quiere tratar, aunque sea con riesgo y a coste alto. Eso es lo que lleva a vender salud.
Y en la parte de España un énfasis en lo que son reformas institucionales, concretamente de partidos políticos, y una serie de cambios que hay que hacer sobre todo en valores. A ver, pasa esta. Este es el índice de las cosas que quiero abordar. El primero es muy fácil porque, a ver, nosotros somos economistas. A la economía le gusta mucho hablar de intercambio. Y de los premios Nobel que se han dado por artículos cortos, a Kahneman se lo dieron por 2 artículos antiguos, a Coase se lo dieron también por 2 artículos, sin ninguna fórmula. Coase es conocidísimo. Coase establece que el Estado no tiene que intervenir porque unas transacciones con derechos de propiedad bien asignados y negociables, con una serie de letras pequeñas, llevan a una mejora del bienestar social. ¿Cuál es una de las letras pequeñas? Una de las letras pequeñas es la ausencia de efectos de riqueza. Eso quiere decir que tanto da que tengas 1 euro como que tengas 1.000 millones de euros. Tú negocias de igual a igual. Es una mentira solemne. Y la ausencia de la dimensión poder en muchos análisis económicos, pues se deja notar. Y veamos la realidad que hoy domina el mundo. Un norte representado por Estados Unidos y un sur representado por China. Un ejemplo financiero que tendría que haber contrastado con Guillem. El SWIFT es el sistema que registra todas las transacciones financieras internacionales. Está domiciliado en Bélgica. Pero si Estados Unidos excluye al banco mayor de Europa de este sistema, ese banco tiene que cerrar. O sea, el poder de Estados Unidos no es solo un poder económico, no es solo un poder militar, no solo siquiera un poder reputacional de unos tribunales que funcionan bien, es también un problema de control pues de SWIFT, de la Agencia Nacional de Seguridad, del ICANN, que es el organismo que regula Internet, y la legislación de Estados Unidos pues tiene aplicación mundial, como hemos visto en el caso de la banca privada andorrana, que no fue asustada por Montoro, que también la intentó asustar, fue asustada de verdad cuando se aplica la sección esta de la ley de una agencia que se dedica a perseguir crímenes financieros, que los ha perseguido, ya lo habéis visto estos días, cuando ha interesado con la FIFA, se persigue con la FIFA y se persiguen con que haga falta. O sea, el poder está donde está, que hoy por hoy y durante unos cuantos años está en Estados Unidos. Ejemplos. China tiene una participación en el Banco Mundial y en el fondo que prácticamente es la misma que tenía en Bretton, bueno, al final de la Segunda, muy pequeño. Y quería ganar participación, pero naturalmente quien controla estas instituciones, que Estados Unidos, no quiere que China tenga más peso, ¿Qué hace China? China crea su propio banco. Un banco que intenta llenar un vacío financiero, que es la financiación de la infraestructura que necesita Asia para su desarrollo, todo el continente asiático, y también quiere llenar naturalmente un vacío de poder. Este es un banco que empezará a funcionar este mes, en junio, estamos en julio de 2015, y que se añade a un banco anterior que es el banco de los BRICS, etcétera, etcétera. Aquí, curiosamente, los únicos que no están en este banco son Japón, Canadá, que no sé demasiado por qué, México. De Sudamérica solo está Brasil como accionista. Y el resto de Europa al principio dudaba. Pero el momento que Reino Unido y Luxemburgo se apuntan, porque tienen mercados financieros importantes, todo el resto de Europa, o mucha parte de Europa, España y Polonia incluidas, pues se apuntan. Lo que quiero decir es que hablar de transversalidades como si todo el mundo tuviera los mismos intereses, pues es wishful thinking, ¿no? Que la dimensión del conflicto estará mucho tiempo y en muchos problemas. Y lo veremos aquí, y lo veremos otras cosas. Transversalidad. A ver, el esquema es este de aquí. Hemos redescubierto las instituciones. En la realidad, en la teoría, las redescubrió, no sé, Vicens Vives hace mucho tiempo. Se disponen de medidas, ninguna excesivamente validada, ninguna directamente relacionable con lo que nos interesa actualmente, que es transversalidad. Esta, por tanto, la tercera relación es difícil de establecer, pero hay unas vías de salida que ilustraré con esto de la ingeniería inversa. Bueno, la institución ya lo sabéis, ¿no? O sea, está la línea económica de Olson, de North, de la premio Nobel de hace 4 o 5 años,
que es importante, que tiene aquella definición, la de Nord, la clásica, no restricciones creadas por el hombre, que regulan las interacciones entre los hombres, políticas, económicas, sociales y, muy importante, y sus mecanismos de salvaguarda. Y esta es otra perspectiva de las instituciones como unos mecanismos basados en instintos y que sirven para hacer cumplir con nuestra parte en la división del trabajo, bien sea en primera persona, segunda persona, mal visto, o en tercera persona a través de mecanismos institucionales. Las instituciones son resultado de un diseño intencionado pero no previsible, y no es como el cambio, no es como la selección natural, ya que está muy influido por el aprendizaje de decisiones de imitación. Hoy en día, ese es otro redescubrimiento, lo podemos fechar a mediados de los años 90, cuando, esto lo hemos dicho muchas veces, cuando cae el muro, cuando se cierra el siglo XX, el que había empezado en 1917, todo el mundo dijo tontadas, a salvo, a Manta, que aquí ha triunfado el mercado, no sé qué, vamos aquí a eliminar el Estado, y después de que aquello de la mortalidad que se pierde o se hunde 8 años en Rusia, aquello que la producción industrial baja a la mitad, no, aquí no son temas de mercados, o estos países tienen unas reglas de juego que permitan conseguir eso, que lo socialmente necesario sea individualmente conveniente, o ya podemos predicar mercados que estos países no salen. Y aquí tuvo un papel muy importante Stiglitz y los dos informes del Banco Mundial del 95 y del 96. Cambiaron el chip, pero el chip de lo que hace que los países vayan bien, desde la Segunda Guerra Mundial, ha cambiado 2 o 3 veces. O sea, esta, digamos, es la última vez que ha cambiado, no necesariamente será la definitiva. Esto es compatible, porque a mí me gusta salvar a Hayek, que históricamente ha acabado teniendo razón en la disputa histórica que tuvo con Lange en cuanto a las ventajas comparativas de cada sistema de asignación de recursos, precios o planificación. Antes de pasar, y para darle más, bueno, no, después tengo bibliografía, medidas. Yo creo que la organización que ha hecho más para poner los temas de buen gobierno sobre la mesa ha sido Transparencia Internacional. Aquí no se ve porque está tapado por la leyenda, pero Uruguay y Chile están mejor que nosotros, en este y en otros muchos indicadores. El que Ricard y yo hemos utilizado tradicionalmente han sido los del Banco Mundial, que se vienen elaborando desde 1995, que están bastante claros, que tienen series que se van publicando, que permiten comparaciones entre países y a lo largo del tiempo en un país determinado, funcionan. Otros, aquí hay unos politólogos suecos que tienen un instituto de calidad de gobierno, que están muy preocupados porque un senador de Colorado, me parece que fue, promovió hace tiempo que se dejara de financiar públicamente la investigación en ciencia política. Los economistas estaban muy contentos. Después promovió también que tampoco se financiara en economía. Esto se entiende que lo único que hay que es hacer cosas de ingenieriles, en lo cual están bastante equivocados. Estos tienen unas evaluaciones teóricas muy buenas acerca de cómo que es buen gobierno, cómo se mide, pero a la hora de la verdad llegan a un indicador bonito, que es el de imparcialidad, pero que claro, que lo miden con opiniones de profesores de ciencia política de no sé cuántos países del mundo, que está bastante relacionado con el del Banco Mundial. Tiene la ventaja de que es bastante más específico y que cumple estas condiciones. Claro, cuando alguien es imparcial, ya no necesita ningún grupo de poder que lo apoye, por definición. Pero de nuevo, la etiología de cómo se llega a esta imparcialidad es poco conocida, aunque esto no me priva a mí como mínimo de utilizar casi siempre a los países escandinavos como referencia en todo. En todo, en aumento de productividad, en estado de bienestar consolidado. Y si recordáis, en las transparencias de esta mañana, la única que ha salido referida no a la desigualdad en un momento del tiempo, sino a la desigualdad intergeneracional, era una transparencia de 2010, donde España tenía un valor muy alto de poca sensibilidad, de mucha rigidez, de poca movilidad, de poco ascensor social, de poca movilidad. ¿Y qué países salían en la esquina de abajo a la izquierda? Todos los escandinavos. Dinamarca no salía, a la derecha. Bueno, es uno empezaba por J del 2010, ¿no?
O sea, a efectos prácticos, claro, es la teología, pero los que se han estudiado mejor, o sea, los que más rompen el cliché ese de que hay una contradicción entre un estado de bienestar y una sociedad que innove, pues son los países escandinavos en la práctica, ¿no? Los 5. Aquí este es un ejemplo de lo que, así como en buen gobierno, en calidad, no hay en un concepto muy etéreo, como es el de gestión. Gestión es una cosa que se mueve, y siempre digo, entre el Fosbury y lo antígeno. Esa cosa tan etérea como gestión, ahora se mide. Y hay una base de datos que lleva ya 10 años que puede dar una inspiración a cómo aproximar, por ejemplo, las medidas de imparcialidad de los suecos. Lo que han hecho esta pareja de aquí, la que sale a continuación, es tomar un esquema de McKinsey, se desvincularon de ellos para evitar intereses creados y hacer un doble ciego y acabar con la ignorancia medida por el Total Productivity Factor. Un doble ciego quiere decir que cuando se evalúa la calidad de la gestión, el que entrevista no sabe que está evaluando la calidad de gestión, piensa que está haciendo un informe sobre la empresa, y el entrevistado piensa que le están preguntando por su vida. Pregunta usted, cuando tiene una vacante de director general, ¿a quién pone? Pues a mi cuñado. Pues es una forma de contestar. No, pues llamo a una empresa, etcétera, etcétera. Esto tiene 18 ítems relacionados con presupuestación, vigilancia, incentivos, y ha dado resultados bastante sorprendentes. También en sanidad, porque eso se ha aplicado no solo a empresas, se ha aplicado a sanidad y a educación. Un resultado sorprendente en sanidad, no tan sorprendente. La calidad de la gestión hace que la gente se muera menos de infarto, de miocardio, con elevación del segmento ST por encima de 2 centímetros. Se muera menos. ¿Y eso qué lo explica? La buena gestión, que ha tenido un componente clínico, el tamaño del hospital, cositas pequeñas, mal asunto, y que en el sector haya una cierta competencia, que no estés solo, que donde estás pueda haber una cierta competencia por comparación en calidad. Estos trabajos vienen de esta base de datos, lo que se ha hecho tanto en educación como en sanidad. Ya que estoy en esto, pues es curioso. Aparte de que explica una parte importante de las diferencias de productividad entre países, explica muy bien diferencias de productividad entre empresas. Y una nota que puede ir de 1 a 5, pues vemos que los primeros de la clase son Estados Unidos, Japón, Alemania y Suecia. Estados Unidos siempre ha tenido escuelas de business, los otros 3 países nunca las habían tenido, o sea, no depende de hacer un MBA, gestionar bien, depende de otras cosas. España sale por allá al medio, emparedada entre Chile y Grecia, pero vemos que las diferencias en promedio son muy altas, pero las diferencias intrapaíses son espectaculares en calidad de gestión. En China, la distribución de negro de los Estados Unidos, India y China mucho más a la izquierda, pero todas con una heterogeneidad de eficiencia de gestión extraordinaria. También, cosas útiles, allí donde manda la familia, mal asunto. Ahí donde hay accionistas con intereses las cosas funcionan mejor. Y bueno, esto está consolidado y repito, más etéreo que lo que es gestión, pocas cosas. Tan etéreo que yo siempre lo digo, nuestro hombre aquel, el López de Arrortúa, lo ponen de número 3 en General Motors en lugar de contratar a cualquiera de los 70 ingenieros más listos, más jóvenes y más resultivos que tenía trabajando con él. Y en lugar de pagar 70 millones de dólares, los hubieran contratado por $700.000, bastante más barato. ¿Por qué no se hace? Porque hasta ahora siempre decíamos que no se sabe qué conocimientos, qué habilidades, qué aptitudes hacen falta para gestionar. En cambio, sí que saben para ser cirujano. Esto está cambiando un poquito las cosas. Bueno, relaciones con productividad. Vamos a oír la tercera parte, que es lo que ha dicho Bea, es la huida un poquito del imperialismo sanitario, que yo creo que está propiciando también bastante desde la economía, o sea, tanto con los experimentos naturales como con los experimentos. Aquí pongo incluso aleatorios, porque la razón para hacer un experimento aleatorio, una razón ética, es que no podemos dar tratamiento a todo el mundo. Por tanto, este programa piloto se ensaya a suertes. No se puede ensayar con todo el mundo. Pues precisamente te va bien para hacer experimentos aleatorios. Bueno, esto me lo voy a pasar muy rápido, pero entraría en la discusión de esta mañana. Los temas del entorno, como determinante de la salud, el que puede causar incluso nuestra extinción, es el calentamiento global, con ventajas. Y no habrá una solución políticamente viable
en estas negociaciones norte-sur, no hasta que se discutan cómo se reparten los derechos de emisión, sino hasta que se discutan cómo se reparten las tasas de crecimiento y hasta qué punto se retrasa la fecha de convergencia del sur, representada por China, con el norte. Este es el tema que hay detrás de todo esto. Este libro en España todavía no se ha distribuido, pero es de un compañero nuestro. Me ha gustado por muchas cosas. Primero, porque describe una función de bienestar o de utilidad en función de 4 variables, y 2 son absolutamente novedosas. Una es el tiempo de ocio personal ajustado por nivel educacional, y el otro es un bien público, que es el stock de conocimiento humano. Este tipo de funciones de utilidad tienen unas implicaciones en la política de crecimiento absolutamente diferentes. No es lo mismo crecer en base a producir cacharros que en base a producir conocimiento. Totalmente diferente. Y ahora vamos a la parte propositiva y a la parte en la que hemos avanzado. Bueno, psicología evolutiva es como se conoce. Bueno, de hecho, se tendría que coger por biología evolutiva. Esos que te dicen que los gallegos sois los que sois más moros de todos, etcétera. Yo, más que biología evolutiva, lo llamo biología recreativa, porque da conocimientos así muy útiles. Pero permite una cosa muy importante. Hasta ahora en economía, desde la teoría de utilidad esperada, siempre se hacían hipótesis sobre cómo eran las personas. Pues las personas buscan su propio interés y son racionales, estupendo, y todos están felices. Ahora ya no se supone tanto cómo se comportan las personas, sino que se mira cómo se comportan. Y mirarse cómo se comportan no es solo la economía experimental, es pensar de las personas como si a ti te dan este cacharro y te dicen, ¿y este cacharro para qué se ha diseñado? Esto es la ingeniería inversa. Ingeniería directa es, haz un trasto para rascarte la espalda. Eso es. A ti te dan el trasto para rascarte la espalda y tienes que descubrir que es un trasto para... ¿Cuál es el trasto en este caso? Los trastos somos nosotros. A nosotros que estamos muy despistados, cuando salen estas afirmaciones que el chimpancé y los humanos comparten el 99,8% de DNA. ¿Y qué importa? Nada. Nada. Explícame la diferencia del software, porque la diferencia entre el chimpancé y el hombre no viene determinada por el DNA, viene determinada por la mente, y la mente se puede estudiar a partir de nosotros, que somos los fósiles. Y la pregunta de ingeniería inversa es cómo se ha formado esta mente a lo largo de la evolución y qué maladaptaciones tiene. Es obvio que tenemos una tasa de descuento temporal excesiva. Es obvio que tenemos problemas para cooperar con extraños. Es obvio que tenemos una versión de desigualdad muy fuerte. Esto se tiene que complementar, resolver, no esperando de la evolución genética, sino precisamente de la evolución institucional. Esto es lo que habla, por ejemplo, el primer librito, el de Steve Pinker. Es precioso. Los otros los conocéis ya. El paternalismo libertario. El otro, en el fondo, son los 2 artículos del Nobel Kahneman, los 2 que hizo en el 70-80, la teoría de perspectiva, y ya está. Muy importante el cuarto. El cuarto está escrito como si hubieran puesto al loco director del psiquiátrico. En estos momentos, el loco de la economía dirige el psiquiátrico, porque es el presidente de la Asociación Americana de Economía. Llegó incluso a ser admitido en Chicago, pese a la férrea oposición de Fama. Fama es aquel que con Chile recibió el premio Nobel, con teorías opuestas, y lo saldan diciendo que están de acuerdo con los hechos, pero que lo interpretan diferentemente. Esta economía del comportamiento, más la biología evolutiva, esta ingeniería inversa, más, muy importante, el institucionalismo, están dando mucho conocimiento. O sea, yo creo que lo que ha escrito Acemoglu, esto es el libro, pero esto está basado en muchísimos artículos. La anécdota es que yo le pregunté cómo este hombre escribe tantos artículos. Porque escribe más de uno al mes. Y la respuesta es que no los escribe, los dicta. Es que no tiene tiempo material de escribirlos. Entonces, estas son las buenas noticias. Sabemos pocos de medidas, pero sabemos más de comportamiento, sabemos mucho más de instituciones. Aquí están retratados los países. Y curiosamente pongo esta nota respecto a la macroeconomía, porque a veces lo hemos hablado con Guillem.
Hace unos años, cuando tenías que disculparte y tu madre, le tienes que explicar a tu madre que tocabas el piano en un burdel, ¿no? Porque eso, ese economista estaba mal visto. ¿Y para qué sirve la economía? Pues tenías que decir que la economía ayudaba a evitar crisis por la política monetaria y por la política fiscal. No, eso ya no sirve. Y la macroeconomía tiene problemas. ¿Y dónde viene el problema de la macroeconomía? Los teóricos están aquí, este modelo dinámico, estocástico, de equilibrio general, aquí son. Pero los reales es que la economía, la macro, no puede experimentar. Y la micro puede experimentar. Si no, porque están todos los artículos llenos de Stiglitz y Krugman, todo el mundo diciendo una cosa, todo el mundo la contraria, y nadie aporta ninguna evidencia de nada. Y esto puede acabar dañando mucho a la macro. En cambio, lo que era el hermano tonto, que es la micro, es la potente. Es la que tiene experimentos naturales, la que tiene experimentos diseñados, es la que explicaremos a nuestra madre o a quien sea que justifica que nos dediquemos a la economía. Eso sí, seguimos teniendo un inconveniente, que cuando vas a buscar, no sé, un tema de gestión sanitaria en la base Cochrane, no te sirve. La base Cochrane te sirve para saber qué impacto tienen las benzodiazepinas en los labios leporino. Para eso perfecto. Pero para cosas de gestión, de organización, no. ¿Por qué? Porque sí exigen un tipo de evidencia, ensayo clínico, etcétera, que en muchas circunstancias de la vida no se pueden dar. Por tanto, sería conveniente, y esto lo ha mencionado también Beatriz, que la evidencia se juzgara más por adecuación a la pregunta que se formula y no tanto abstractamente en el aire. Y después también hay problema para producir evidencia de muchas cosas de estas, pues porque no hay detrás una patente que sea patentable. Aterrizaje en España, utilizaré lo que hicimos con Ricard y con Jordi Colomer hace un tiempo, sobre nuestra situación, qué estamos haciendo, qué podemos hacer. Pongo mejoras, pero lo que ha habido son peoras. Si cogemos una serie de tiempo bastante larga, acabaremos teniendo diferencias significativas entre los 6 indicadores de calidad de gobierno de España. Así como durante un tiempo recuperamos retraso histórico, en los últimos 10, 15, 20 años hemos perdido posición en el mundo en cuanto a calidad de gobierno. Incluso hay papeles, este es uno, que explican la paradoja esa de que tuvimos un crecimiento muy fuerte, pero no nos creció la productividad total de los factores, tuvimos un crecimiento basado en un aumento de capital y de trabajo. La productividad total de los factores, de hecho, bajó. Y en este trabajo ven cómo esta bajada durante muchos años, el periodo de mayor crecimiento reciente de España, pues se ha dado por ineficiencia en la asignación de recursos en aquellos sectores más próximos, o vía regulación o vía contratos, al sector público. No ha venido el retraso por alejarse de la frontera tecnológica, que es lo que suele producir este retraso. Mal síntoma. Otro mal síntoma, bueno, estos son determinantes de salud, ya los conocéis. Los grandes determinantes van a ser estos, el paro de larga duración y lo que ha comentado Bea. Nuestro problema después del institucional es la educación. Aquí hay una cita de Cabrales. Cuando hace falta creatividad lo hacemos muy mal, y cuando hace falta alfabetización o habilidades aritméticas lo hacemos peor. Los países estos recién llegados del centro de Europa y del este de Europa nos dan sopas con onda. Y aquí solo tenemos diferencias significativas en la cola de abajo con Italia. Italia no tiene diferencias con nosotros. Estamos mal. Y estamos mal, esto es población adulta, estamos también muy mal también en la cola de abajo. Solo hay que mirar al resto. Claro, esto es importante. Solo 1 de cada 20 adultos es competente en los niveles más altos. Casi 3 de cada 10 adultos actúan hasta por debajo del nivel más bajo de competencia, tanto en alfabetización como en aritmética. Estos son resultados muy bajos. Y claro, si resulta que estas habilidades son las que después se relacionan con salud, con participación, con confianza, etcétera, etcétera, esto y todos los trabajos de Hermann y todos los experimentos que se han hecho sobre enseñanza en edades prematuras aconseja que, mira, que como determinante no solo de crecimiento, como determinante de justicia social y de igualdad de oportunidades, de salud, la educación parece el eslogan más claro para este país, que está en unas circunstancias particularmente regulares. Sí, ya estoy. Bueno, esto ya está a tiempo. Ahora ya no solo se escribe, ahora se vota también esto. Lo sabéis todos. Cuando una institución responde a los intereses de sus empleados, estamos muy mal. Y esto nos afecta, porque si no habrá tal. La otra cita que tenéis, el euro consiguió lo contrario a lo que proponía.
El euro estaba hecho para introducir mejoras estructurales y reformas institucionales. La convergencia de tipos de interés más unas circunstancias internas permitieron todo lo contrario, no hacer ni una cosa ni otra. Esto lo arrastramos, lo arrastraremos, resaca, enfermedad holandesa, etcétera, etcétera, nos llevará un tiempo. Y con esto acabo. La idea es, también sabemos muy bien las reformas institucionales, si hay que mojarse, y yo me he mojado muchas veces por una, después la cito, pero para hacer reformas institucionales hemos de ser conscientes que tenemos un país con unos valores muy particulares. Es un país donde una mayoría de la población, me parece que es esta de aquí, contesta lo que pone aquí, que convendría que todo el mundo ganara más o menos lo mismo, aunque a unos trabajen más y otros trabajen menos. Sin cambiar valores, difícilmente se cambiarán actitudes. Y aquí yo me apunto a la propuesta de Aruñada que serviría para contestar unas preguntas de Guillem. Hace falta dar a los ciudadanos información sobre costes y efectos de los servicios. La solución no es más Estado, que es un reflejo de según qué partidos, la solución es mejor Estado. Y para cambio de actitudes, como el alcalde de Bogotá, a contratar mimos que ridiculicen comportamientos incívicos. Esto me lo salto, esto es lo que creo que es, hay que mojarse. ¿Qué institución hay que cambiar? Ley de partidos. Se lo comenté a un líder político, claro, era consciente que llevaba 37 años. Sobre la realidad no podrás hacer nada, pero sobre tu partido podrías hacer alguna cosa. Es un manifiesto, hay otras propuestas que ha hecho Guillén, que hemos hecho con Bea, pero bueno, la idea es, y esta es la última, la penúltima, que para no equivocarme, la quiero conectar con la de mañana. A ver, esta mañana y muchos días se plantea todo como agenda de investigación. Lo que importa en la vida no es tanto estimar preferencias, sino conseguir legitimidad en un proceso decisorio. No todo en la vida se hace por la ciencia. Hay cosas que se hacen mejorando las instituciones, mejorando el proceso de decisión. No es un aspecto técnico, es un aspecto político, de calidad. O sea, legitimidad, no solo ciencia. Y esto lo comentaba al principio, que si seguimos con el discurso salud en todas las políticas, lo que hacemos posiblemente es una forma de vender servicios sanitarios. Sí a la transversalidad sobre un bienestar en el que sabemos más y que lo más importante, que los conceptos son moldeables. Y como conclusión, una sola. China hizo una gran transformación, como la que tiene que hacer España, de mejora institucional y de cambio de actitudes, sin ningún plan previo. ¿Qué hizo China? Pues como dice Deng Xiaoping, just cross the river while feeling for the stones. Y posiblemente en este tema, calidad de gobierno y políticas transversales, a lo mejor lo de Xiaoping es lo que nos sirve como conclusión de lo que he dicho. Gracias. Hola, sí, buenas tardes. Muchas gracias a Ignacio Abasolo y a Ricard Meneu, al coordinador de la mesa, por la invitación. Antes que nada, sí, bueno, estoy completamente en desacuerdo con lo que ha dicho Vicente, que hablar de salud en todas las políticas es vender test, es todo lo contrario. Ya supongo que igual nos ponemos de acuerdo, pero estoy absolutamente en contra, y por eso no voy a contestar a lo que ha preguntado Guillem. Porque claro, él íbamos a hablar de salud y él me habla de sanidad, y la vicepresidenta de SESPA, futura presidenta, me ha prohibido hablar de sanidad para no irme en la agenda que marcan las corporaciones, sino quedarme en la salud. Así que no puedo contestar a la pregunta, lo siento, Guillem. Bueno, a mí realmente las preguntas que me había hecho en los correos, que los he repasado esta mañana por si acaso, era que hemos aprendido de la transversalidad para no hacer algo mal, y qué experiencias exitosas hay para ver qué cosas hay que hacer para la transversalidad, ¿no? Entonces, y en teoría me decía, tú eres la voz de la experiencia. En realidad la experiencia es participar en unas comisiones interministeriales o comisiones transversales, digamos, donde en teoría supuestamente se trabaja transversalidad. Esa es la experiencia, es bastante anecdótica, así que la he completado leyendo algunos documentos de ciencia política de algunos autores como Kim Brugué o como Albert Serra, que tratan de cuestiones de transversalidad
para enterarme un poco, aunque ellos también dicen que hablan de la experiencia porque es una cosa que está en todos lados, la transversalidad, pero nadie habla de ella ni nadie escribe de ella. Y también pues algunos documentos, sobre todo las políticas de igualdad de género, porque son las que en los años 90, en los países sospechosos, los nórdicos, como siempre, ahora que hay menos sospechosos, pero los que empezaron las políticas transversales, por la implantación de las políticas de igualdad de género, ¿no? Pues, digamos que con este bagaje tengo unas notas que voy a compartir rápidamente, no es una amenaza, y yo lo veo bastante rollo administrativo, pero bueno, como lo de la transversalidad habla de desarrollar la inteligencia colectiva, ya después en el debate pues volverá a aumentar, espero. Bueno, está claro, ya lo ha dicho Bea, salud en todas las políticas es una idea atractiva, una idea que respaldan las instituciones internacionales, salen continuamente documentos, se ha mandado a la Asamblea Mundial de la Salud, hace poco, el 18 de mayo, estaba un borrador sobre las formas de implantarla, y era un documento que a mí me parecía bastante bien. Eso quiere, y a mí me da la impresión que no habrá salido de la Asamblea Indemne, por la cuestión de conflictos de interés, me imagino, y ahora, anteayer mismo, salió un documento del Institute of Medicine sobre la transversalidad con la obesidad en Estados Unidos. Es decir, digamos que es uno de los asuntos que ahora es relevante. ¿Qué significa la salud en todas las políticas desde el punto de vista de salud pública? Vamos a ver, si nosotros tuviéramos a los mejores profesionales, los mejores expertos, los mejores directivos, que en algún caso, empezando por lo de atrás, los tenemos, si los tuviéramos, no podríamos responder a los desafíos de salud. Es decir, son cosas a las que no podemos responder nosotros, aunque tengamos la estructura vertical perfectamente. No lo podemos arreglar. Y tenemos que dar unas respuestas diferentes. Hasta ahora las estructuras verticales no han respondido a los problemas de salud. De hecho, la exigencia constitucional de proteger la salud se ha desarrollado muy bien en el plano asistencial, y por eso no me gusta hablar de sanidad, pero no se ha desarrollado en salud, pero tampoco en otros sitios. Bueno, fijaros además que la salud pública es difícil que responda a retos como la obesidad, por ejemplo, que es un signo de un problema sistémico, que responda a eso porque además es casi un adorno, ¿no?, de la salud. Tiene menos del 2% del presupuesto y la gran parte del cual se gasta en vacunas, ¿no? Entonces, ¿dónde empieza la transversalidad? Cuando decimos aquello de solos somos impotentes. Es decir, si solo somos impotentes, tenemos que buscar otras formas de organizarnos, de dar respuestas a los problemas que tenemos. Y de ahí viene la salud en todas las políticas. Pero es una cuestión compleja, no fácil. O sea, la transversalidad no es algo que diga, qué bien, no, cuidado, cuando uno está diciendo es que el problema es complejo, eso es malo, porque significa que es muy difícil, ¿no? Y eso quiere decir que o estamos seguros de que no lo podemos resolver nosotros o no nos metamos en líos, porque líos ya hay bastantes. Y quiero decir que, por ejemplo, podemos empezar a estudiar qué transversalidad hay en Cataluña, que es de los sitios donde más hay, y uno mira y dice, oye, pero si hay 800 y pico órganos colegiados y hay 38 comisiones interdepartamentales. Dice, bueno, entonces vamos a montar otra, ¿no? Pues sí, hemos montado una que además afortunadamente funciona, que es la del PINSAP. Perfecto. Pero veamos cómo está el asunto de transversalidad, ¿no? Y a veces el problema es que la transversalidad se utiliza para cosas que no se debe utilizar, que es, por ejemplo, en la incompetencia. Cuando uno no tiene competencia, pues dice, vamos a montar algo. Y eso lo ve uno en algunas comisiones que va interdepartamentales o interministeriales. Y la sensación que tiene uno dice, bueno, han montado eso como una forma de desresponsabilización organizada. Es decir, aquí nadie se hace responsable de la cosa y montamos esta comisión. Esto es la sensación compartida que se tiene y que también algunos de los que han estudiado las comisiones interdepartamentales en Cataluña es una respuesta que han recogido muchos de los que están en estas comisiones, ¿no? Porque otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta es que la transversalidad organizada con comisión interdepartamental, además de ser difícil, es que hay otros mecanismos para desarrollar salud en todas las políticas. Se puede empezar a trabajar con los mecanismos de coordinación horizontal que hay. Por ejemplo, con tráfico y sanidad tenía una colaboración estable, muy fructífera, cuando estaba el señor Pera Navarro, y recuerdo perfectamente que para mejorar
conjuntamente, dar respuestas conjuntas a los problemas de información en lesionados de tráfico, a las evaluaciones económicas en tráfico, y que era muy interesante. Sin embargo, ¿dónde tuvimos un roce? Cuando nos querían delegar una cosa que ellos no querían hacer porque no tenían expertos. ¿Cuál era? Decir, oye, ¿por qué no te ocupas de la cuestión de las revisiones de los carnets en personas mayores que no sabemos cómo afrontarlo? Digo, hombre, si tenéis los recursos, tenéis las multas, tenéis todo, y ahora quieres que... ahí es donde se producen roces, ¿no? Pero cuando la cosa se produce de compartir respuestas, la cosa marcha. Con medio ambiente también teníamos relaciones muy interesantes, aunque es cierto que los funcionarios de la dirección se quejaban de decir, nosotros damos mucho y ellos dan poco. Yo les tenía que convencer de que, bueno, esto es una inversión a largo plazo, ya iremos dando. Por ejemplo, el plan de movilidad sostenible, que nosotros queríamos que fuera sostenible y saludable, pero bueno, entonces ellos nos pedían muchas evaluaciones de impacto, cuánta ganancia en salud hay si se hace esto, lo otro, etcétera, y la cosa iba muy bien. Salud salía un montón de veces en el discurso del preámbulo. Cuando llegabas al plan, ya lo quitaban, ¿no? Es una cuestión que pasa en las relaciones, pero bueno, el camino a ganar la confianza es largo y hay que recorrerlo, ¿no? Así, decimos que cuando decimos, bueno, solo somos impotentes, ya hemos agotado todas las vías, pues ahora hay que crear pues, la transversalidad, que no es una suma de las cosas que se hacen, que esto también se hace mucho, es decir, vamos a juntar a todos los departamentos a ver qué ha hecho cada cual y decimos esa cosa de hacer el plan de no sé qué que hemos hecho, y lo que haces es una suma que no suma. Es decir, que solo son cosas que el que ha hecho el de tráfico, el que ha hecho el de medio ambiente, lo juntas y presentas una cosa que en realidad eso es propaganda, no es ni siquiera coordinación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues tenemos esa respuesta a una cosa que no podemos hacer nosotros y que supone un cambio de política, hacer cosas diferentes. No es hacer lo mismo muy bien, no es que tengamos que ser muy eficientes, es que si queremos eficacia política hemos de hacer cosas nuevas. O sea, la obesidad hay que hacer cosas nuevas, no basta. Y cuando llegamos a esto, vemos que tenemos que cambiar una forma de ver la administración, que es racional, tecnocrática, y lo que le gusta es simplificar los problemas. O sea, lo ideal es, oye, la obesidad, una pastilla y se cura. Esto, perfecto, esto es lo que nos gustaría, ¿no? Pero eso no pasa. Ya la tendencia es así, y esa cuestión se refleja mucho, yo la veía mucho en la Comisión de Salud Pública, de los 17 directores de Salud Pública, más los representantes de Ceuta y Melilla, cuando venían a la Comisión de Salud Pública y ya presentábamos los avances del borrador de la Ley de Salud Pública, en Ildefonso, pero ¿para qué nos vamos a meter en líos? Quiero decir, a ver, si ya con las vacunas, el cribado de cáncer de mama, la educación sanitaria, que es lo mejor, es una respuesta fantástica, la educación sanitaria. ¿Para qué nos vamos a meter en líos? Y después además tenemos las alertas de vez en cuando, ¿no? Y te decían esto. Decían, oye, ya tenemos mucho. Claro, esto también es una cuestión de la inercia de la administración, que uno dice, yo aquí no voy a pisar callos. Ya con los míos me han dicho, no te muevas mucho, que saltas. Entonces, como me mueva mucho y vaya por otros lados y junta a toda la gente, seguro que piso un callo, ¿no? Estos le evitaban con tal de no pisar callos. Bueno, entonces llegamos, por tanto, a lo que es la transversalidad, que se plasma en esas comisiones interdepartamentales que he nombrado antes, que se trata de un espacio de deliberación política de asuntos complejos y de crear nueva política y nuevos instrumentos. Es así, ¿vale? Y eso es el PINSAP. El PINSAP que antes ha comentado Bea y que aquí hay una persona, afortunadamente está Carmen Cabeza, que lo podría explicar mucho mejor que yo. Y yo lo único que quiero decir aquí es que, bueno, el PINSAP es un plan donde hay una comisión interdepartamental donde está todo el gobierno representado y están buscando hacer cosas diferentes que no hacían cada uno por su cuenta, aunque fueran los mejores, para dar respuesta a problemas de salud. Esto es lo que están haciendo. A ver, ahí siempre, por ejemplo, hay que buscar con quién te unes. Ellos han puesto a todo el gobierno, no sé cómo los han elegido. En el gobierno, a nivel estatal, había algunos problemas. Si tenía que venir alguien para haceros una idea, hay que ser cuidadoso en quién eliges para que venga una comisión. Si tú pones que venga de agricultura y viene el núcleo duro de agricultura, mal. Ya te vas a discutir, siempre nos ven a los de salud, estos que dan, los que fastidian siempre, ¿no?
De economía, ¿quién te ha de venir de economía? Como venga el director de economía, te va a decir que le gusta que los camiones se muevan aunque lleven cigarrillos de un lado para otro. No, ese no lo traigas, trae el de tributos, suele ser mejor. El de tributos es una persona más comprometida, etcétera. Es decir, has de elegir bien y has de decir en los papeles quién ha de venir, porque a veces, si viene el que no toca, ya te ha desbaratado todo, porque ese no va a producir ninguna inteligencia colectiva, sino que te va a malbaratar. No sé cómo se ha hecho en Cataluña, lo que sí he visto en Cataluña está todo el gobierno. Y, por tanto, va bien. Además, hay evidencias en el informe que han hecho de un año que hay nuevas políticas que se han hecho que no se habrían hecho. Por tanto, yo creo que es una buena experiencia que hay que prestar atención y seguirla en el tiempo, ¿no? Bueno, y fijaros que hay una cosa positiva que explica el PINSAP, que son las personas. He dicho antes que había directores que dicen, a mí no me metas más. Desde luego, si tienes un directivo así, no te montes en nada transversal, es imposible, fracaso de entrada. Pero aquí esto viene de una persona con un liderazgo muy claro en salud, un liderazgo extraordinario, que era Toni Plasencia. Y ahora, hasta donde yo sé, el quien ejerce el liderazgo técnico es una persona que al menos trabaja, responde, hace las cuestiones. Y después tiene una parte nuclear, un corazón que bombea, que es otro crack, que en este caso está aquí, no me importa decirlo, que es Carmen Cabezas. Si no hay una persona ahí que lleva las cosas de cada día de las comisiones, no funciona. Porque aquí fijaros que hay que hacer un liderazgo muy cuidadoso. Cuando se hace una política transversal, ¿cómo es el liderazgo? No es un liderazgo, ha de ser un liderazgo intenso, pero también modesto, que es un poco contrasentido. ¿En qué ha de ser intenso? Ha de mantener el trabajo, porque si no, esto se muere. Un procedimiento de llamar a la gente, vendrás, los procedimientos preparados, etcétera. Ha de estar encima para que las cosas funcionen y se produzca el diálogo y se produzca la deliberación. Pero, al mismo tiempo, ha de ser modesto, conseguir que los otros sean los que tengan las ventajas. Es decir, que los otros sean los que se sientan contentos. Porque al final, el final de la transversalidad es que desaparezca, que se diluya, porque las otras sectores, los verticales, ya han adquirido las formas de hacer sin necesidad de que tú estés insistiendo, ¿no? Por tanto, se deshace. Y ese liderazgo es un liderazgo generoso. Por eso, en el análisis de 6 comisiones interdepartamentales en Cataluña, cuando se ha visto qué es lo que mejor ha funcionado y cuál es la palabra más repetida por todos los que han estado en todas las comisiones, es la palabra generosidad y confianza. Es decir, y es la comisión, no estaba evaluado todavía el PINSAP, es la de Inmigración y Ciudadanía de Cataluña, que había un liderazgo claro y además había estas capacidades de generar conocimiento juntos, ¿no? Bueno, parece que el PINSAP también tiene el respaldo político, ha de estar en el vértice político. Si no está en el vértice político y no es una prioridad, esto no va a funcionar. Cuando me vi con Neboa en el gabinete de presidencia, íbamos allí a presentar el anteproyecto de Ley General de Salud Pública y tú querías que la salud estuviera lo más alto en una comisión interministerial por todo lo alto, ¿no? Y esto miraban como diciendo, ¿dónde vas, hombre? Tanta comisión interministerial ni tantas narices. Ellos están preocupados porque, claro, la visión de ellos es la gabinetización de la política. Les preocupa más la política espectáculo, que es la de ahora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les gusta a ellos? El desayuno del RIL, les gusta... Cuidado, no estoy ahora criticando a compañeros de nadie, quiero decir, es una cuestión general, no estoy hablando de esa presidencia en concreto. Pero digamos que esa es la tendencia. La tendencia es, se puede gastar el tiempo, ir a la UIMP y salir en todos los periódicos al lado de González, del BBVA, pero eso de ir a una comisión a deliberar y allí aparecer deliberando con no sé quién de medio ambiente, salud... Parece que no. Estoy criticando, como veis, lo que quiero decir que también desde nuestra parte también tenemos que ver que una agenda donde le pones 40 reuniones al presidente ya no puede hacer otras cosas. Presidente, al ministro, a quien sea. O sea que también hay que tener en cuenta que lo tuyo no es lo primero. En cualquier caso, lo que hay que aprender allí es que no puede ser, no puede ser. ¿Se corta lo de salud en todas las políticas? No. Mientras tanto, se pueden ir siguiendo haciendo cosas. Porque tú tienes la capacidad de advocacy, de seguir haciendo informes, de seguir haciendo investigación, de seguir diciendo cómo se ganan las cosas y, sobre todo, hacer cosas oportunistas. Oye, donde allí puedes ganar algo, oye, mira, con los de medio ambiente ahí vamos a hacer una cosa que se van a poner contentos. Ves haciéndolo, ves haciendo camino, ves creando confianza, ves ganando adeptos, ves identificando dentro de las áreas donde hay aliados y ves trabajando en ello. Esto es una cosa que se puede hacer. Y otra cosa que se puede hacer es que la transversalidad, aunque los teóricos digan que solo se crea en algunos entornos, en entornos bilaterales también se crea, o en trilaterales. Es decir, fijaros,
para el otro día en el Congreso de Juristas había, y esta era creación inteligente, no colectiva de uno solo, pero casi colectiva, me hizo gracia, porque un responsable de compras de un servicio sanitario de una autonomía, ¿no?, que él había pensado, no puede ser que se limpie con los mismos productos pues la sala de curas que la otra. Y entonces había visto como en el contrato podía hacer qué cláusulas podía sacar de la legislación para cambiar, para darle más puntos a quien pusiese la calidad del producto. Eso tiene una repercusión enorme si se crea inteligencia y se crea innovación social en la forma de hacer contratos, porque el 30% de los cánceres aproximadamente son de origen químico. Y los químicos están en todos los productos de limpieza en donde trabajamos, en todos sitios, en las pesticidas que se utilizan en la jardinería, etcétera. Si contratos municipales, contratos autonómicos se hacen con esa innovación de ver cómo se hace el contrato y ahí pones salud, es una cosa que cuando ya está hecha sigue funcionando. Por lo tanto, hay formas de ir haciendo salud entre las políticas sin la transversalidad que la tenemos que dejar cuando las cosas sean como el PINSAP. El presidente fue y lo presentó. Estoy hablando de más ahora. Más con Susana Yacab. Y ahora, en el año de aniversario de evaluación, ha venido María Neira, la directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS. Está respaldada a alto nivel político, tanto internacional como nacional. O sea, tiene una dirección buena, un liderazgo bueno, el consejero también. No hace falta que esté el consejero, pero sí que lo respalde. Lo digo porque algunas comisiones se pone mucho consejero, mucho no sé qué, y después no viene nadie. Y esa desigualdad de acceso también en el funcionamiento es malo. Respecto a los objetivos, se ha de conseguir que haya creación. Si no hay deliberación y creación, lo de juntarse allí para escuchar a otros, al final lo que se hace, como dicen muchos, en la mayoría de las comisiones es el teatro. Representar la transversalidad, pero no funciona nada. Es decir, la política marco del agua, va todo el mundo allí y dice, y es una cosa más que tienes en agenda, y dices, tienes que ir hoy a una cosa y tú te lo tomas así. Si te lo tomas así, quiere decir que esto es mejor quitarlo todo. Habría que quitarlo todo porque no sirve de nada. Si vas allí para representar, es un poco de propaganda a veces, pero bueno. ¿Qué no hacer entonces? ¿Qué hacer? Pues, por un lado, que haya contenidos y darle la relevancia que requiere. Evitar, por tanto, que esas comisiones no tengan ningún contenido. La cosa es tan aburrida a veces que es que vas a una comisión transversal del ministerio tal, y hay un montón de gente y ya a la entrada te dicen, bueno, los de la Administración General no habléis. Si se acorta, tal. O sea, tú haces un espacio de deliberación donde te dicen que no hable nadie. Oye, dices, realmente es una pérdida de tiempo absoluta, ¿no? Entonces la gente empieza a delegar y estos son círculos que hacen que las cosas no funcionen. Antes, fijaros que antes de acabar y llegar a las conclusiones, he ido muy rápido porque, como digo, prefiero también escuchar sobre todo las críticas y también discutir con Vicente, porque él ha dicho el salud en todas las políticas. Yo, sin embargo, fijaros que digo lo contrario. La tendencia cultural y la tendencia política y la tendencia social es que no funcione la transversalidad. O sea, yo creo que la transversalidad en el sentido de salud en todas las políticas no va a promocionar sanidad, va a promocionar políticas que en general no tienen nada que ver con la sanidad. Pero es cierto que las resistencias culturales son altas. Es decir, la administración, la racionalidad tecnocrática es la que funciona, a simplificar los problemas y darle soluciones sencillas. Pero eso pasa también con la tendencia de la investigación, esa visión del futuro que casi todos los problemas los resolveremos con procesos y productos biotecnológicos, es decir, hasta el hambre, las basuras industriales, etcétera. La política es cada vez más de propaganda, no es de deliberación. Incluso nosotros, cuando hacemos investigación, hay muy poca interacción creativa, realmente hay mucho silo, y a veces, como decía Ángel Gabilondo, en las universidades se podía poner en muchos sitios, no moleste que estoy haciendo currículum, ¿no? Es decir, que prima mucho una sociedad ya cada vez más en donde prima la competencia, parece que en vez de ser una sociedad es un mercado, donde espabilate es el mensaje, te has de espabilar, los otros son competidores, las personas, los directivos están mirando sus intereses particulares, no los colectivos. O sea, es decir, que todo el entorno no favorece eso, ¿no? Es un entorno hostil a un sitio donde se pide diálogo, compartir y trabajar por la colectividad. Por eso, la palabra que más salía cuando alguien elogiaba una
política transversal como la inmigración y ciudadanía en Cataluña era generosidad. Era la palabra más nombrada por todos porque decía, hay gente que está retornando a la sociedad su valor. Y eso, al final, afortunadamente, se ve como una cuestión de elogio. Bueno, vamos a concluir. Digamos que las cosas que lo hacen funcionar sería la prioridad política, tiene que tener una prioridad política, tiene que hacer efectividad en el liderazgo y tiene que tener una clara definición de objetivos y de trabajo. Tiene que tener un corazón que funcione. Eso necesita recursos, quiero decir, tiene que tener pues gente como la que he dicho que está aquí, ¿no? Carmen, que le haga funcionar, que haga que todo vaya adelante. Y después también depende, y hay unas cosas de las que es largo hablar, pero la agenda de investigación es otra de las partes capturadas. Es decir, la agenda de investigación está capturada hasta el punto de que el Horizonte 2020 se detrae el 30% del presupuesto de salud y bienestar para poner una iniciativa de medicamentos. Y donde están alineados todos los incentivos para que vosotros, los economistas, o los epidemiólogos, nos vayamos a mí hago un artículo sobre evaluación de pruebas genómicas y me cita todo el mundo, y no sé qué, y el artículo a veces tú lo piensas es un rollo insoportable. Ahora, un artículo que pongo en encuentros multidisciplinares, que lo lleva el de Transparencia Internacional, que has nombrado antes, como nos lo mandéis, que no lo lee nadie, ¿no? Es decir, y además no solo no lo lee nadie, sino que más en el currículum es que no entra por ningún lado, ni con calzador. Es decir, si no hay ninguna defensa de la innovación social, ni una sola defensa de la innovación social, si esas personas que están estudiando cómo mejorar la normativa para avanzar en una cosa no lo consiguen, es realmente difícil responder a algunos de los retos que tenemos como salud. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres. La verdad es que estoy encantado. Por encima totalmente de las expectativas, en el mejor de los escenarios. Y bueno, es tiempo de abrir debate, elementos de debate suficientes. Y si no levantáis la mano, vale, yo saco artillería. Tenemos micrófonos para que se oiga bien. Carmen, por alusiones. Sí, hola, buenas tardes. Primero de todo, felicitar a toda la mesa, ha estado realmente muy interesante. Y después, como decía Guillem, por alusiones, agradecer mucho las palabras de Ildefonso. Y solamente poner dos elementos de reflexión más. Un elemento es un agradecimiento y poner sobre, bueno, recordar o no recordar, sino poner en valor el papel de Andreu Segura. Es decir, que los dos que estamos tirando un poquito del carro día a día, aparte de la comisión interdepartamental y de mucha gente en las diferentes partes del departamento y en todos los sitios, son Andreu y yo. Y por lo tanto, una parte de ese corazón que funciona o deja de funcionar es de Andreu. También resaltar un tema que nos han dicho tanto Susana Yacav como María Neira, el tema de que hubiera una ley y que la ley saliera no solamente el concepto de salud en todas las políticas, sino el concepto de que el plan interdepartamental de salud pública, por lo tanto, era mandatorio y era una ley aprobada por unanimidad por todos los partidos políticos, porque era del anterior gobierno. Por lo tanto, eso hace que el nuevo gobierno de allí de Cataluña lo asuma y en este caso le vio la oportunidad. Y aquí creo que se lo han tomado muy en serio y lo han llevado a la práctica nuestro actual secretario y, como has dicho antes, también en la base pues estaba Antoni Plasencia y Antoni Mateu en este momento. Pero creo que el hecho de que haya una ley aprobada por todos los partidos políticos que ya no diga solamente salud en todas las políticas, sino que diga con un plan
y con una comisión interdepartamental o con algunos otros aspectos que está recogido en un artículo concreto también ayuda un poco. Y con el tema de salud en todas las políticas o educación en todas las políticas, nosotros siempre decimos que el principal determinante actualmente de salud, al menos en nuestro entorno, sería el paro, pero que en la base de todo está la educación. Por lo tanto, yo creo que ese punto de vista, y teniendo en cuenta que intentamos al máximo un presupuesto o una asunción no medicalizadora al máximo, y el punto aquel de que la gente ahora yo que sé, la semana pasada teníamos un simposio europeo de calidad del aire, liderado desde Territorio y Sostenibilidad con IS Global, ¿no? Pero el tema de que el estar trabajando conjuntamente en el tema PINSAP hace que desde los otros departamentos quieran trabajar ese tema. Da igual, sale la palabra salud, pero el gran resultado es hacer una política intersectorial. No sé si vamos a recoger tres intervenciones o cuatro y luego pasaremos la palabra. Tienes tú la palabra ahora. Gracias, Karma, además ha sido muy generoso lo tuyo con Andreu, porque podría estar aquí también hoy. Sí, buenas tardes. Alberto Fernández, de la Escuela Andaluza de Salud Pública, profesor aquí. 3 comentarios y alguna información adicional. Uno, completamente de acuerdo en que la educación es un elemento, un determinante de un valor que se puede poner en paralelo con el de la salud. Y yo añadiría a esa tabla que has presentado que comparte muchos determinantes sociales, como la salud. Por lo tanto, trabajar para educación o trabajar para salud tendría beneficios en ambos resultados, ¿no? Y diría también que cuando explicábamos, recuerdo con Alberto Infante, Salud en todas las políticas en Marruecos, una de las personas participantes me dijo que eso era viejo, que el rey de Marruecos se preocupaba y hacía salud en todas las políticas. Menos mal que alguien que era de su país le dijo que así estaban los accidentes de tráfico, ¿no? Pero bueno, es una idea antigua. Yo comparto que es una idea antigua y que los finlandeses han tratado de operativizarla de alguna manera, aunque hay versiones mucho más actuales, elaboradas desde el ámbito académico, como pueden ser las que se han hecho en Ontario, que de alguna manera procedimentalizan mejor qué es lo que se quiere hacer con esa estrategia o esa manera de obrar dentro de un gobierno, ¿no? Una contradicción que quiero resaltar, al hilo de lo que ha dicho Ildefonso, las dificultades, por ejemplo, que nosotros hemos tenido para hacer un plan de salud aquí en Andalucía que vaya hacia la salud en todas las políticas, porque fue promovido desde la Consejería de Salud y no desde el Gobierno, desde la Presidencia del Gobierno, es la dificultad de hacer compatible la cultura que dices de la generosidad con la cultura política de los hilos de cada departamento, que cada uno quiere ponerse su medalla, ¿no? Esto es algo que hoy por hoy yo creo que es de difícil solución. Nuestra experiencia aquí, con 3 cambios de gobierno y 2 presidencias, ha sido que había que empezar de cero todas las iniciativas para conseguir al final tener un plan donde se implicaran otros departamentos con sus objetivos alineados con los objetivos del plan, con unos presupuestos y con una evaluación compartida, que es como está en la actualidad. Y luego un ámbito que no se ha tocado y que yo creo que tiene bastante recorrido en salud en todas las políticas, que es el ámbito local. Cuando hemos vendido salud en todas las políticas en el ámbito local, los alcaldes lo recogen rápidamente y alinean a todos los concejales a hacer acciones en los determinantes que son competencias de ellos, competencias a nivel local, pero que tienen como objetivo final el bienestar y la salud de la población. Y eso es un rédito político que los alcaldes que han trabajado en ello lo han vendido en las elecciones, ¿no? Y por fin una nota para remarcar que Andalucía quizás es, ya veremos cómo sale, ¿no?, pero la única comunidad autónoma que ha puesto con carácter de ley la evaluación de impacto en salud, ¿eh?, como un requisito para todos aquellos planes, programas, proyectos, intervenciones que puedan afectar a determinantes que afecten a la salud de la población. Y por lo tanto, a partir del día 16 de junio, todas las iniciativas, tanto públicas como privadas, que tengan algún viso de actuar positiva y negativamente sobre determinantes que puedan afectar a la población de la salud, tienen que someterse a la realización de un informe y una evaluación de impacto en salud. Es una manera de operativizar salud en todas las políticas. Gracias. Muchas gracias por los comentarios. Juan.
Había otra palabra, me parece también, la que queráis, porque con esto cerramos este primer round. Sí, gracias a los cuatro por la mesa. La verdad es que me han resultado muy... No, no, y tú también. Muy estimulantes las presentaciones. Llamar la atención como observador del gran parque de canas instalado en esta sala. Las no canas deben de estar en las otras salas, seguramente, y eso también tiene una lectura. Y la pregunta que os lanzo a los cuatro, porque me gustaría conocer el punto de vista de los cuatro, es qué papel le concedéis a los medios de comunicación social en esto de la transversalidad y en esto de hacer advocacy con ellos, aunque sea difícil porque, al menos en nuestro país, pues no contamos con unos medios de comunicación social suficientemente inteligentes y suficientemente cómplices para hacer advocacy y para hacer un montón de cosas que quizá en países anglosajones es relativamente más fácil, pero deberíamos contar con ellos, ¿no?, para vehiculizar hacia la ciudadanía este tipo de mensajes. ¿Puedes pasarles, por favor, quitándolo de inteligente? La pregunta es muy buena, ¿eh? Soy Juan José Muñoz, trabajo en un hospital en Madrid y, bueno, me habéis hecho reflexionar y la verdad es que he llegado a un punto sin salida, que por un lado estamos hablando, tengo la gran duda de si estos constructos intelectuales no se llevan adelante porque no se creen, y no se creen porque no están alineados con los valores sociales que, por otro lado, parece que son finalmente los que acaban dando el voto y los que acaban poniendo en la agenda política. El político lo pone en la agenda en una idea que le interesa a la sociedad. Si a la sociedad no le interesa, estamos preocupados porque hay que ver qué torpe es la sociedad, que no se está dando cuenta lo importante que es nuestro constructo. Entonces, no sé qué legitimidad tenemos, y me había llegado, como digo, a un punto sin salida, es decir, que estamos luchando en contra de la sociedad que no se entera, y me recordaba un poco el comentario de la representante de Izquierda Unida después de saber las elecciones en Madrid, diciendo hay que ver qué cruel y qué injusta es la clase trabajadora con todo lo que hemos hecho por ello y que no nos ha votado. Entonces, bueno, si me ayudáis a solucionar estas dudas. Muy bien. Vale. Intentemos respuestas breves y como habéis hecho conmigo, cada cual que coja una, porque si las cogéis todas, no sé, no habría segundo round. Coge la que os sea más próximo. La de Ildefonso la contesto después, porque, a ver, Juan, tiene 53 años de antigüedad el informe sobre la información de Vázquez Montalbán. Los medios de comunicación tienen un propietario y los medios públicos están controlados y son uno de los motivos de déficit institucional de este país, clarísimo. Y que hay que jugar con ellos. Una referencia. ¿Cuándo Israel tiene que bombardear a los palestinos? Eso solo depende de los medios de comunicación. Lo explico. Está Anatur por aquí, como no tiene canas. No tiene canas, pero está. Anatur, y ¿te acuerdas aquel seminario muy interesante del conflicto árabe para una base de datos muy importantes? Las guerras, como se vio en Vietnam, se pierden si las pierdes en la prensa. Por tanto, la prensa hay que controlarla. Y Israel pierde la guerra, o los palestinos, pero sobre Israel, si la pierde la opinión pública de Estados Unidos. La de Europa no importa. Estados Unidos. Pues la letalidad, el tipo de instrumentos y las bajas previsibles se sitúan en los días de víspera de gran noticia que ocupará todas las primeras páginas, tipo final del béisbol, del fútbol o de cualquier gamberrada deportiva de esas. O sea, prensa clave, prensa absolutamente deficitaria en este país, o sea, y eso está más que diagnosticado. En la prensa, los anunciantes, o sea, no puede salir cosas que molesten a los anunciantes, de ninguna manera.
Y sería una de las áreas donde siempre hablamos de privatización, pero algún día hablaríamos de que algunas cosas que son privadas quizá tendrían que ser públicas. Y unos medios de comunicación en un país con un poder independiente, como aquellos suecos, quizá debería tener más medios de comunicación públicos. Porque el tema de la propiedad y los intereses no lo resuelves. Que es que no. Vale, yo me pido Juan José Muñoz, ¿vale? Hombre, yo no sé si estamos haciendo los constructos intelectuales, pero lo que sí sé es que este tipo de políticas solo va a tener efecto a largo plazo y hay que tener paciencia. Aparte de generosidad, objetivos, liderazgo, etcétera, hay que tener paciencia. Y entonces quizá la solución es ir poniendo hitos, ¿no? O sea, ir poniendo, digamos, logros parciales. Que el gobierno, una condición necesaria, aunque no suficiente, es la calidad institucional y tener un sector público que no sea lucrativo. Pues sí, pero afortunadamente yo creo que está habiendo un cambio cultural en este país en ese sentido, ¿no? Y que en los últimos meses pues ha habido digamos suficientes pistas de que la sociedad está pidiendo un cambio en este sentido, ¿no? Hacia el buen gobierno, hacia parar la corrupción, etcétera. Esta es una condición sine qua non, porque si no, ¿qué hacemos hablando de estos constructos con comisiones interdepartamentales de técnicos que son puros ángeles que quieren el bien común, ¿no? Cuando lo que tenemos luego es un sector público que seguramente a veces es más for profit que las propias hospitales privados. Esto es lo que se me ocurre. Sí, primero una cosa, en mi torpeza siempre quedas peor con los de casa. Yo con Andreu Segura he discutido mucho el PINSAP antes de empezar y sin embargo no lo menciono cuando por eso te agradezco mucho que lo hayas recordado, porque bueno, precisamente, y con otra cosa que le tengo cariño, que es a la ley, a la norma que ha puesto Andalucía, también la tengo apuntada aquí en mis notas y no la he mencionado. Efectivamente, es un avance al que hay que tener muy presente y seguirlo, porque la evaluación de impacto en salud, que por norma, en desarrollo de la Ley de Salud Pública Andalucía ha hecho el Gobierno andaluz, es otro de los avances que seguramente hay que estar muy atento y va a ser muy interesante. Y tiene mucho que ver en el ámbito local. En el ámbito local es donde se han hecho muchos de los avances en innovaciones en salud en todas las políticas. De hecho, yo sí que creo que hay que, para hacer evidente y facilitar la forma de definición de los problemas, pues habría que empezar a ser innovadores en poner en los termómetros ciudadanos el número de muertos que hay cada día en Madrid por no controlar la contaminación atmosférica y el número de ingresos hospitalarios tendrían que estar ahí al lado del reloj de la Puerta del Sol. Y cosas así para que se traduzca, digamos, algunas de las inacciones. Una exageración que he hecho, pero quiero decir que hay que ser innovadores en mostrar cuáles son los costes de la inacción en salud en todas las políticas, también en el nivel local, que es realmente interesante. Venga, second round. Ricard, Toni, ¿alguien más? Queremos dar también una final para Cruce. Vale, de todo esto de transversalidad saco la conclusión de tantas otras cosas, que la transversalidad no es ni buena, ni mala, ni neutral. O sea, a ver de qué somos transversales. Cabe perfectamente del dicho al hecho en el sentido de Vicente, haciendo gran énfasis en esto, podemos conseguir dar pretextos para colar nuevas prestaciones, servicios, financiaciones, exenciones innecesarias, socialmente indeseables, favorecedoras de más desigualdades. No es lo mismo promocionar la salud de todos que la salud de los que tienen menos salud, trabajar en medio de tal. Requiere bastantes especificaciones la transversalidad de las políticas para saber de qué estamos hablando. Eso, saber de lo que decimos a qué vamos. Y me interesaría más señalar la importancia de la inversa, del hecho al dicho, que era algo en lo que tú estabas al principio, Ildefonso, y que, bueno, sé, quizá yo esperaba no más de ti, que no por de ti, sino más de expectativas, sino más en ese sentido. Por una revisión, por unas tonterías que he estado leyendo por tu culpa últimamente, me he dado cuenta que la presencia de hechos de estos es abundante. A veces son casos muy pequeños, una experiencia municipal, pero cuando puedes sacar una enseñanza clara
aunque sea contexto dependiente, aunque sea específica política, exige mucho más difundir esto, y esto hasta los perfuntorios, por no calificarlos como a mí me gusta, medios de comunicación de este país, se les puede vender noticias de esta especie. O sea, yo creo que primero veamos el catálogo, veamos a qué funciona, veamos qué funciona y sobre quién, y luego vamos a rejuzgar la transversalidad de las políticas, su bondad o su negatividad. O sea, por supuesto evaluar, pero esto no hace falta decir. Sí, hola, hay una cosa que le voy dando vueltas últimamente y, claro, el tema de la salud y los indicadores de salud con transversalidad o sin transversalidad van aumentando. Si además somos capaces de toda esta transversalidad, va a aumentar aún más. Por lo tanto, lo que va a ir pasando es que vamos a ir sobreviviendo, ¿no? Entonces yo el debate también lo pondría, o me gustaría saber qué opináis el debate de cómo vamos a pagar todo esto. Porque es evidente que hacer salud a través de la transversalidad es teóricamente barato, pero esto incrementa la esperanza de vida, con lo cual, teniendo en cuenta que lo que gastamos en todo esto es al final de la vida, ¿cómo vamos a pagar todo esto? Porque esto es un debate que tendríamos que hacer si sabemos que vamos a llevar al futuro pues un 20% más de personas por encima de los 100 años, por ejemplo. ¿Alguna palabra más? Una pregunta. Toni, tú estabas cuando Marc ha sacado la cita esta de Hall y Jones, cuando nos volvemos viejos y la sociedad se desarrolla, la disposición a pagar por una nueva televisión, un coche más grande, una casa más grande, le llaman esto la saciabilidad. La saciabilidad en commodities existe, porque diga, no vas a tener 40 yates. En cambio, para un año adicional de vida, el problema es si toda esta presión la focalizamos solo en las finanzas públicas o la abrimos. Que estas son las preguntas que se han escaqueado, porque ¿qué pasa con las cosas que son efectivas de coste inasumible? Pero bueno, yo me callo. Vicente, ¿tú querías también comentar algo de lo de Sí, no, que a mí me gusta decir las cosas gráficamente. O sea, a mí me tocó con Artalejo hacer el primer Salud para Todos, que ya es cuando Quimo Lepo iba preparando el libro que ha publicado 30 años después. Las fuentes de producción existen desde Lalonde, tiene 40 y pico. O sea, esto lo tengo clarísimo. Y que el podio es tráfico, y no sería un sexto, porque si el denominador fueran kilómetros pasajeros recorridos, es posiblemente la 20ª parte. O sea, es descomunal. De mi promoción, de 20 que éramos, 4 se murieron en accidente de tráfico, o sea que, y ahora pues no conozco gente que se muere. Pero ¿qué me preocupa de hablar tanto de salud? El marketing indirecto, lo mismo que con José María Laveaga, y ¿quién está en los grupos estos? Pues estas empresas de la sociedad corporativa. El ejemplo, no los 2 últimos Juegos Olímpicos, todos los Juegos Olímpicos están controlados por McDonald's, por Coca-Cola, todos, no los 2 últimos, toda la historia. Este será el futuro caso de corrupción que se descubrirá cuando interesa a quien le interesan estas cosas. O sea, ¿y qué me preocupa? Pues lo que tú mismo has dicho, o sea, salud coincide con los valores. Salud, dinero y amor. No decimos educación, dinero y amor, decimos salud. La investigación dura, la financiación, las patentes, ¿dónde están? ¿Dónde hay más innovación social pendiente? ¿En educación o en sanidad? ¿Qué es lo que hacen los países escandinavos? Innovar en educación, que educación no son las habilidades cognitivas, son las no cognitivas. El año de baja para las mujeres en Suecia, repartirse estas cosas. Entonces me preocupa que no hay una demanda solvente detrás de educación en todas las políticas. Porque detrás, claro que la transversalidad, pero ¿a quién beneficia? En el fondo es marketing indirecto. Vida sana, todo sano, venga sano. Y si no lo haces transversalmente, pues lo harás con servicios sanitarios. Porque queramos o no, la población asocia a salud inmediatamente servicios sanitarios, en todo. Y por tanto, discurso de salud acaba siendo discurso de servicios sanitarios. Pero estoy de acuerdo en todo, pero que pienso que no es mucho más innovador socialmente la educación en todas las políticas. Función de utilidad y de bienestar, función de crecimiento, función de tal. Pero en educación somos de los últimos y en esperanza de vida estamos en los primeros.
Yo me añado a esto, aunque no me toque, porque yo creo que la transversalidad podría favorecer que se hicieran políticas más selectivas. Si haces universalismo y en silos, la expectativa de la gente es cuánto puede sacar de cada silo, o bien metiendo directamente en la mano o aduciendo a alguien que le dé los servicios por él. Y tanto me da la habitación, la vivienda, como la educación, como la sanidad. En cambio, si identificamos grupos, que es lo que decía esta mañana el Flower Bay, claro, en el grupo tienes las circunstancias, las condiciones sobrevenidas, sabes cuál es su estado socioeconómico, entonces las políticas transversales fuerzan a abordar el tema no desde un punto de vista universal, sino buscando combinaciones, que es lo que Fonso decía, es esta parte de eficiencia asignativa que tiene gracia para los economistas, por económicamente eficiente que seas, si no combinas correctamente para que el grupo determinado que necesita una determinada política no conseguirá sacarlo del pozo en el que está. Pero me quedo. Por lo que ha dicho Ricard, es que no nos ha dado tiempo a decir todo, pero hay una serie de valores que son consustanciales dentro de todas las políticas y equidad es una de ellas. Y es un principio legal también en España. En teoría no se debería hacer ningún programa si no dijera cómo afectar a la equidad. Y por lo tanto es consustancial la... Bueno, si quieres... Sí, y otra... Vale. Bien, pero estoy de acuerdo. Lo único es que hay que incorporarlo. No hemos tenido tiempo quizás de decirlo, ¿no? Y de lo que dice Vicente, es que no me he expresado bien, Vicente. Yo cuando hablo de innovación social hablo de educación. Es que estoy hablando de educación. Fíjate que de lo que hablas de derecho y de contratos, no he hablado de salud. Y cuando hablo de químicos no hablo de salud. De hecho, en el libro de evaluación de la Unión Europea, de qué consejos te dan todos los países que han hecho transversalidad, que en España está representado por el País Vasco, te dice, no hable de salud. O sea, que estamos de acuerdo contigo. Pero igual me he expresado bien. Si yo lo que quiero cuando voy a encontrar es cómo se lleva la política a la práctica, y esto lo hacen más los de políticas que nosotros. Quiero decir, lo que quiero es que me digan, oiga, eso ya está bien, ya lo sabemos, ustedes tienen, y ahora, pero esto, a ver, ¿cómo se plasma? Yo, ¿qué norma puedo hacer mejor para que los comedores escolares, laborales, hospitalarios y no sé qué, esto sea así? Y esto, quien arregla todo y lo investiga, son gente de derecho, gente política, etcétera. O sea, yo cuando hablo de innovación social me olvido casi siempre de salud, es un efecto colateral, si acaso, entre otros muchos. A mí me gustaría comentar algo de la pregunta de Tony, ¿no? Pues yo creo que, claro, trasciende esto. Yo creo que independientemente de que vayamos por la vía de la transversalidad o no, independientemente de esto, la presión sobre el gasto social va a ser enorme, por motivos demográficos, tecnológicos, etcétera. Y dentro de esa presión por el gasto social va a haber, en cierto modo, una competencia entre gasto por la salud o sanidad y gasto por otras políticas sociales. Y esto no podemos sustraernos a esto, ¿no? O sea, que tenemos que optar. Y necesariamente la sociedad va a tener que decir si quiere dedicar una porción mayor del PIB, que esperamos que vaya creciendo por mejoras de productividad, si quiere dedicar una porción cada vez mayor a salud, es una decisión social. Y entonces habrá o que poner más impuestos o que buscar vías de financiación privada. Pero esto está ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Y claro, intentamos en el buenismo que dice Guillem, que me encanta eso, la política del buenismo, intentamos soslayar los posibles conflictos que va a haber entre las presiones para aumentar el gasto social en sanidad y o salud y en políticas sociales de otro tipo, ¿no? Políticas de la mujer, de la familia, de la vivienda, antipobreza, todo eso. Pero hay que hilar fino ahí, Bea, porque fíjate que cuando decimos que compites en el gasto, también es que la innovación social, ahora ahí sí que hablo de salud, es que la cobertura de la plastia tal infarto es del 90% y la de la rehabilitación cardíaca, trabajo hecho por personas sostenibles y que quita paro, y que es más barato que la otra, tiene una cobertura del 30%. Es decir, y así vas haciendo una serie de intervenciones que el euro por ABA, que es súper rentable, que lo hacen personas, refuerzos comunitarios, quítale
ansiolíticos a los parados y hace un proceso y sale mejor. Y lo mismo pasa, ¿y por qué cuando las prestaciones tenemos que decir que ahora las corporaciones nos dicen pongo esta nueva estatina? Que lo comparen también con intervenciones sociales para ver cuál sale mejor. Sí, pero cuanto mejor entonces, lo hagamos, más vamos a durar, y cuando lleguemos a durar 120 años costará muchísimo más, porque a los 120 años tienes goteras por todos los lados. No, o sea, a lo mejor sería estar sanísimo y morirte de golpe, baratísimo. Pero es que si llegamos a 120 seguro que vamos a empezar con goteras, que no necesariamente son del corazón gracias al stent y a la angioplastia, pero que van a venir por otro lado. Pero hay alternativas de envejecimiento que no necesitan tanto Bueno, las 6 en punto. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana por la mañana. Adiós.